3. Cosas específicas y genéricas. Esta distinción o clasificación no la hace el código en forma expresa, pero se desprende de varias de sus disposiciones, como por ejemplo, a. El artículo 951, de acuerdo a esta disposición, se sucede a título singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos o en una o más especies indeterminadas de cierto género. B. El artículo 1590 que en cuanto a la forma de efectuarse el pago distingue si adeuda un cuerpo cierto o un género. C. El artículo 1508 se refiere a las obligaciones de género señalando que son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Esta clasificación se refiere únicamente a los bienes muebles ya que los inmuebles siempre serán cosas específicas. Cosa específica o especie o cuerpo cierto es aquella que está perfectamente determinada como individuo. Cosa genérica o género es aquella que solo está determinada en cuanto a sus caracteres generales, comunes a todos los individuos del mismo género o especie. Esta distinción es importante. 1. Cuando la obligación recae en una especie o cuerpo cierto, la obligación del deudor solo podrá cumplirse mediante el pago de esa especie y no de otra aun cuando fuere de mayor valor. En cambio, en la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. 2. Si la obligación es de especie, el deudor tiene la obligación de conservarla hasta la entrega y el acreedor debe recibirla en el estado que se halle, a menos que el deterioro provenga del hecho o culpa del deudor, y si la cosa perece, por regla general, se extingue la obligación. En cambio, si la obligación es de género, la pérdida de algunas cosas del género no la extingue, y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajena o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que se debe. 4. Medios de producción y bienes de consumo. En términos generales, puede decirse que medios de producción son bienes destinados a producir otros bienes. Bienes de consumo, en cambio, son aquellos destinados directamente a la satisfacción de necesidades personales. De los conceptos anteriores se desprenden, entre otras, dos consecuencias de importancia. Los medios de producción, por la finalidad productiva que los caracteriza, son, generalmente, de estructura compleja y de apreciable valor. Es bastante común que esta clase de bienes cuente entre sus componentes, con uno o más bienes raíces que les sirven de asiento. Lo importante es que, en muchos casos, los medios de producción pueden constituir una universalidad jurídica. La clasificación, respecto de ciertos bienes, puede resultar relativa. Algunos bienes, en determinadas condiciones, pueden aparecer como bienes de consumo, en tanto que en otras pueden constituir medios de producción cuando se encuentran formando parte de una unidad económica mayor. 5. Bienes consumibles y no consumibles. Por su naturaleza, esta clasificación es aplicable solo a los bienes muebles. Se encuentra contenida, en forma confusa, en el artículo 575 del Código Civil. Bienes consumibles son aquellos que, por sus propias características, se destruyen ya natural, ya civilmente, por el primer uso, no puede hacerse uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Bienes no consumibles son aquellos que, por sus propias características, no se destruyen ni natural ni civilmente por el primer uso. La doctrina plantea que además se pueden distinguir bienes subjetivamente consumibles o no consumibles de acuerdo a si, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso importa o no enajenarlos o destruirlos. Así se señala que para el librero los libros de su librería son subjetivamente consumibles pues su primer uso por él implica su enajenación, si bien, objetivamente no son consumibles por cuanto puede hacerse uso de ellos conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Desde luego que el carácter de no consumible de un bien no se opone al paulatino deterioro ocasionado por el uso. Esta clasificación tiene importancia en la celebración y ejecución de ciertos actos jurídicos que otorgan solo derechos de uso y goce de una cosa que posteriormente debe restituirse, puesto que ellos no pueden referirse a cosas consumibles. Así, por ejemplo, el usufructo, arrendamiento, comodato, no pueden recaer sobre una cosa consumible que pretende utilizarse en su natural destino. Se discutió si una mina podía o no ser dada en arrendamiento, atendida su naturaleza consumible. Problema resuelto por el Código de Minería que lo permite expresamente. Por último, cabe señalar que, dentro de los bienes consumibles, hay una categoría especial, cual es la de bienes llamados corruptibles, que deben consumirse en breve tiempo pues pronto pierden su aptitud para el consumo, como algunas frutas, ciertos medicamentos, etc. Considerando tales características, la ley los somete a veces a un tratamiento especial.
Así por ejemplo de acuerdo al artículo 488 del Código Civil, al curador de bienes se le prohíbe aún enajenar los muebles siempre que no sean corruptibles.